Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos. Soy Leonidas Castro. Este es un programa más de Diálogo Nocturno aquí por Radio I99 98.9 FM. Gracias a quienes están en nuestra sintonía en el 98.9 y por supuesto también en nuestro canal digital aquí en 90 Hz por CNT Play, por el canal de YouTube y también por NetLife TV. Por supuesto a todos, a nuestros seguidores, gracias por estar con nosotros aquí a esta hora de la noche. Una jornada que ha sido muy intensa y por supuesto siguen las labores de rescate, de búsqueda allá en Zamora Chinchipe, donde ese aluvión pues ha cobrado varias víctimas. Se sigue trabajando por parte del gobierno nacional, más de 500 afectados que han habido y pues realmente el invierno le está pasando factura en algunas zonas del país. Veíamos ya también en Perú como la semana pasada algunos problemas de inundaciones por el tema del fenómeno del Niño, pues no, y acá también hay que tomar medidas. Sabemos que hay algunos municipios que no han presentado sus planes de riesgo, pese a que venció el mes pasado, en junio, venció el plazo para que presenten sus planes de contingencia ante la amenaza del fenómeno del Niño. No lo han hecho. Sabemos que el gobierno está trabajando, gestión de riesgos también, pero pues es importante que se trabaje de manera coordinada para evitar tragedias, para evitar problemas luego cuando llegue el fenómeno del Niño. A esta hora de la noche quiero agradecerle por estar con nosotros al abogado César Coronel Garcés, quien es justamente experto en deudas. Mi querido César, ¿cómo está? Un amigo de la casa, un hombre de I99. ¿Cómo está, César? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Leonidas? Muchísimas gracias por esta invitación. Un fuerte abrazo para ti y una muy buena noche para todos quienes nos escuchan a través de I99. A quienes nos escuchan, a quienes nos ven a través de los canales digitales y por supuesto vamos a empezar esta entrevista con lo que significa, César. Queremos conocer de tus palabras, pues que eres un experto en temas financieros, un experto en deudas, pues no, justamente qué significa este proyecto de reforma al Código Monetario y Financiero desde la perspectiva de los deudores. ¿Qué representa para quienes tienen deuda este proyecto de reforma al Código Monetario? En primer lugar, es importante mencionar que los ecuatorianos estamos sobreendeudados. Según cifras oficiales del Aval Buró, 3 de cada 10 personas que tienen una obligación crediticia no la están pagando a tiempo, y esto se refleja en una calificación mala o pésima en el Buró de Crédito. Por otro lado, se han dado también varios fenómenos como, por ejemplo, los refinanciamientos, donde las personas terminan pagando el doble o el triple de sus deudas, y esto porque en la gran mayoría de casos se terminan capitalizando los intereses. Ante esto, la respuesta de la Asamblea Nacional ante ambas situaciones es que se crea esta reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero, que tiene como objetivo, entre otros, justamente beneficiar a quienes somos usuarios del sistema financiero, darle mayor fortaleza al ente de control, que es la Superintendencia de Bancos, y por supuesto también una serie de medidas que van vinculadas a proteger a los usuarios. En ese sentido, es necesario indicar que, si bien es cierto en la legislación ecuatoriana está prohibido el anatocismo, que es el cobro de interés sobre interés, en la práctica esto seguía sucediendo. Por eso esta ley incorpora un artículo 194.1, que es un artículo nuevo, que dispone con claridad lo siguiente: se prohíbe expresamente cualquier maniobra que, bajo un acto o contrato aparentemente legítimo, encubra el cobro de interés sobre interés, es decir, el anatocismo. Ahora, probablemente quienes a esta hora de la noche nos están escuchando nos preguntarán: oye, pero ¿cómo es que estaban haciendo anatocismo en los refinanciamientos? Muy sencillo. Digamos que usted tiene una deuda de $10,000 que no ha podido pagar. Se ha generado por el paso de los meses, intereses, recargos, mora, etcétera. Digamos que por el orden de $4,000. Entonces resulta que cuando usted refinancia la deuda, el valor que toman como referencia de capital no son esos 10,000 iniciales, sino que le suman los 4,000 de intereses, le convierten el nuevo capital ya no en 10, sino en $14,000, y sobre ese nuevo capital que usted de alguna manera aceptó y legitimó con su firma, sobre ese valor le vuelven a cobrar intereses, desarrollando así o llevando a la práctica de esta manera
un anatocismo camuflado. Por eso se crea esta ley, para evitar que se siga abusando de nosotros como usuarios del sistema financiero y que se siga abusando de nosotros los deudores a través del refinanciamiento, que no es otra cosa que un anatocismo camuflado. Esto ahora queda expresamente prohibido por la ley y por supuesto también se aclara que el interés de mora empieza a correr al día siguiente del vencimiento y cesa automáticamente cuando uno ya paga esa obligación. En ese sentido, también la ley, la reforma aclara que la tasa de mora que se cobra en algunas obligaciones se aplica única y exclusivamente sobre el capital de la cuota vencida e impaga, mas no sobre capital que todavía no ha vencido. Estas aclaraciones, aunque parezcan obvias, eran necesarias y se incorporan en este proyecto normativo. César, esto obviamente va a aplicar para cuándo, por ejemplo, nos están sintonizando en este momento y la gente que está queriendo tener consultas contigo dice, bueno, pero ya este proyecto ya está en vigencia, va a aplicarse, ¿desde cuándo se aplica? Y a la gente que refinanció, por decirle, refinanciaron el año pasado, ¿para ellos aplica esta ley o no? ¿O es simplemente de aquí a futuro porque la ley no es retroactiva? ¿Cómo se aplica ese tema? Efectivamente, esta ley se aplicaría a partir de su vigencia en el registro oficial, es decir, no aplica de forma retroactiva, por lo tanto, quien ya ha hecho un refinanciamiento, lamentablemente ya tuvo este perjuicio. Entonces, es importante mencionar que este proyecto de ley está en una discusión posterior al informe para primer debate, es decir, ahora mismo se van a recoger insumos para un segundo debate y esperamos que pronto sea ley de la República esta reforma legal. Ahora bien, es importante mencionar que esta reforma legal también incorpora otro tema muy interesante, que es el tema del pago del mínimo de la tarjeta de crédito. Respecto a este tema, es importante mencionar que no cabe el cobro o el cálculo de intereses de mora sobre una cuota mínima que ya ha sido pagado, ¿ya? Y por otro lado, las entidades financieras están obligadas a informar antes de contratar y también durante la ejecución del crédito, primero, la metodología exacta del cálculo de tasas, costos y componentes, y dos, un desglose pormenorizado en los estados de cuenta que diferencie capital pendiente y los intereses. Esto también a nivel de transparencia para mejorar así los derechos que tenemos nosotros, los usuarios del sistema financiero. César, es decir, para quienes no han todavía refinanciado sus deudas, que están con problemas para pagar a los bancos, la recomendación es esperar que salga la ley para sentarse a renegociar, porque si no sería aplicar lo que dices tú, el anatocismo, que te cobran, te aumentan el capital sobre un interés y realmente es terrible y terminas pagando 2 veces la deuda al momento que has refinanciado. Hace varias semanas en este mismo espacio tuve la oportunidad de explicar por qué el refinanciamiento no es conveniente, ni a nivel legal ni a nivel económico o financiero. En ese sentido me ratifico, en el sentido de que lo ideal es evitar el refinanciamiento, que el refinanciamiento, si bien es una opción legal, sea la última que yo utilice, existiendo, como existen efectivamente en el ordenamiento jurídico, otras alternativas. Yo por eso recomiendo primero analizar en detalle la deuda, junto a un abogado experto en deudas que le permita a usted establecer una estrategia legal específica para el caso y evitar cometer errores como refinanciar por miedo, desesperación o desconocimiento. César, es decir, para que quienes nos están sintonizando y viendo a través de la televisión digital de I99 Media, es decir, es mejor llegar a instancias jurídicas, legales, de cobro por vías legales, porque ahí no te van, como quien dice, a aumentar la deuda con un refinanciamiento que termina siendo perjudicial, como bien señalas, que sea la última instancia. Es decir, prefiero que pase el tiempo, que el banco me demande y ahí con mi abogado, justamente con César Coronel, pues enfrentar cualquier problema. Existen varias alternativas. Una de ellas es la renegociación previo a la demanda. Una mediación es posible también. Y por supuesto, también es importante mencionar que dentro de un proceso judicial se puede llegar a acuerdos. Recordemos que en un proceso judicial usted ya no va a pelear con una chica que está en una ventanilla o un chico de una ventanilla con un Excel donde dice lo que usted puede y no
se sale de lo que usted puede pagar. En cambio, en una negociación judicial, dentro del proceso judicial, usted negocia su abogado experto en deudas con el abogado de la entidad financiera, sea banco o cooperativa. Entonces, la negociación es muy diferente. Ahora, algo que quería destacar también, Leonidas, si me lo permite, Claro de que este sí. proyecto de reforma legal, es que se agrega una norma que permite a aquellas personas que no tienen un historial crediticio o que no están registradas en las centrales de riesgo, poder tener a una tasa de interés especial un crédito o un producto crediticio. Lo digo de otra manera. Según cifras oficiales del Banco Mundial, en el Ecuador, de todas las personas en edad económicamente activa, de esas 10 personas, solo dos tienen acceso al crédito formal. 8 de cada 10 están excluidas de ese crédito. Por eso es importante trabajar en la inclusión financiera. Y en ese sentido yo aplaudo que dentro de este proyecto de ley se ha incluido la creación por parte de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, la creación de un producto crediticio que le permita a estas personas que están fuera del buró de crédito poder obtener un crédito nuevo a una tasa de interés especial. Eso sí, la ley lo ha limitado a un plazo máximo de 36 meses, pero en buena hora que esto se haya dado. En definitiva, este proyecto de ley unifica 4 proyectos o 4 iniciativas que se habían dado. Es un proyecto bastante beneficioso para nosotros, los usuarios del sistema financiero. No solo se habla de deudores, también se habla del mercado de valores y se habla también de la liquidación de ciertas entidades financieras para poder mejorar los derechos de quienes quedan luego de alguna manera afectados. En ese sentido, es un proyecto de ley que esperamos siga su curso normal en la Asamblea Nacional. Nosotros, por supuesto, lo estamos respaldando y estaremos en la Asamblea Nacional brindando nuestra opinión jurídica en respaldo de esta iniciativa legislativa. César, y por ejemplo, ¿qué pasa para quienes tienen las deudas, por decirte, llegan a los juicios y son matrimonios y el banco le dice, bueno, lo llaman al esposo, viceversa, llaman al esposo, llaman al tío, llaman a todo el mundo, le dicen que tiene que asumir la deuda y que tiene que pagar y empiezan a molestar a toda tu familia? ¿Qué pasa en esos casos? En este nuevo proyecto, ¿hay algún capítulo para ese tema cuando te empiezan a llamar a tus familiares y te amenazan con que tienen que embargarte, le van a embargar a tu esposa, a tu tía, a tu mamá, a tus hijos por la deuda del banco? Eso no se trata en este proyecto de ley y no es necesario tratarlo ahora. Quizá mejorarlo sí, pero ya el Código Orgánico Monetario y Financiero y la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor disponen con claridad cuáles son las reglas de juego que tienen que seguir las empresas de cobranza. En ese sentido, esta norma dispone con claridad que únicamente pueden contactar al deudor, codeudor o garante, excluyendo por lo tanto a terceros ajenos a la deuda. Además, la norma dispone que únicamente a usted le pueden contactar una vez al día, no 2 ni 3. Únicamente le pueden contactar en días hábiles. Esto excluye fines de semana y feriados. Adicionalmente, la norma es clara respecto a que únicamente le pueden contactar de 7 de la mañana a 8 de la noche. Y finalmente, y no menos importante, a través de esa llamada, mensaje de texto, correo electrónico por medio del cual a usted le están cobrando la deuda, no se puede difamar, amenazar ni exponer al ridículo a la persona deudora. Todo esto, el incumplimiento de cualquiera de estas reglas constituye hostigamiento y el hostigamiento es sancionado con una multa de casi $5.000 en contra de la empresa acreedora que realiza esta gestión inescrupulosa o el estudio jurídico o empresa de cobranzas que incumpla con la ley. Además, esta norma ha previsto una indemnización a favor de la persona deudora en el supuesto de que sea afectada en sus derechos. Por ejemplo, he tenido casos de personas que incluso han llegado a perder su lugar de trabajo justamente por estas llamadas a los jefes y a compañeros de labores. En ese sentido, es importante que la ciudadanía conozca que existen estos derechos, que recaben, que recuperen, registren las evidencias, es decir, tener grabaciones de llamadas, correos electrónicos, mensajes de texto, etcétera, para así poder luego tener las evidencias que nos permitan denunciar estos ilícitos. Abogado, coronel, y en este sentido, por ejemplo, las personas que tienen la intención de pagar en un juicio, en una negociación, llegar a aquello, es complicado, es complejo porque le piden que pague los intereses sobre intereses. El anatocismo que está vigente hasta ahora, por ejemplo, alguien que renegoció el año pasado y que está ahorita en un juicio justamente con el banco, tiene esa persona la posibilidad de reducir
gastos de abogados, intereses y recargos y conseguir hasta rebajas en el capital, por ejemplo. ¿Es posible eso? Cuando se trata de deudas entre privados, es decir, un banco privado, una cooperativa privada y una persona en particular, todo es posible, ya que los acuerdos de partes son ley para ambos. En ese sentido, usted puede llegar a un acuerdo que permita la condonación de intereses total o parcial y la condonación parcial del capital dependiendo de cada caso. Eso sí, también es necesario tener una estrategia clara, poder tener también a la vista cuáles son los bienes que podrían estar en riesgo, entre otras medidas que nos permitan llegar a una negociación en una situación de igual a igual. Lamentablemente existe un mito de que el deudor siempre tiene las de perder o de que el banco y la cooperativa siempre se van a imponer, y no es del todo cierto. Si usted tiene una correcta asesoría, un correcto asesoramiento, un correcto acompañamiento por parte de abogados expertos en la materia, usted podría tener mejores condiciones y llegar a un buen acuerdo, porque al final del día lo importante es que cuando el acreedor y el deudor se sientan a negociar, ambas partes ganan. Cuando un acreedor en cambio le cierra las puertas a un deudor, ni el deudor paga ni el acreedor cobra. Por eso es necesario que las partes puedan llegar a acuerdos, conversar y por supuesto encontrar caminos de solución para poder darle solución definitiva a esos problemas de sobreendeudamiento y morosidad. César, tú hablabas, por ejemplo, que la ley de defensa del consumidor no permite que te llamen, ya sea la empresa que tiene tu cartera o el propio banco, llamar fines de semana, feriados. Pero tenemos conocimiento, por ejemplo, que sí ocurre eso actualmente. Claro, no están en una demanda, no hay un juicio, pero siguen irrespetando aquello que te llaman un sábado, un domingo y un feriado hasta en horas de la tarde, noche. Es decir, hay irrespeto igual, pese a que conocen la ley, pero siguen irrespetando y a veces hasta atormentando al deudor, porque hay ocasiones que el deudor no paga, no es porque no quiere, por mala fe, sino que simplemente no tiene los recursos suficientes, no se han dado las condiciones para completar lo que tiene que pagar el banco. Leonidas, es importante recordar que el ecuatoriano tiene un buen carácter de pago. Quien hoy no paga una deuda no es porque no quiere, sino porque lamentablemente no puede. Hay gente que viene arrastrando desde hace mucho tiempo cargas económicas, pérdidas, entre otras, que de alguna manera inciden en su capacidad de pago. En ese sentido, es importante mencionar que si una persona hoy está siendo afectada en sus derechos por parte de empresas de cobranza, estudios jurídicos o acreedores que directamente llaman a hostigarle a usted, sepa que es importante que denuncie estos hechos. Y es que, Leonidas, muchos de estos abusos se dan porque la gente no conoce sus derechos, porque la gente conociendo sus derechos no denuncia. Y incluso habiendo denunciado no le dan el debido seguimiento a esas denuncias y luego esto termina en impunidad. Claro. Por lo tanto, es importante que quienes ahora mismo nos han escuchado y que han escuchado las reglas de cobranzas que se deben aplicar, sepan defender estos derechos, sepan que tienen la posibilidad de denunciarlos y una vez que denuncien, darle seguimiento a esas denuncias para poder obtener un resultado que no debe ser otro, sino unas sanciones ejemplares a esas empresas y acreedores que están incumpliendo con la ley. César, hay tiempos, por ejemplo, para entender de que llegaste a una instancia judicial, no quisiste llegarla. ¿En cuánto tiempo se resuelve un juicio de estos? Por ejemplo, si tú tienes una deuda con X banco o cooperativa, o por último tienen un pagaré tuyo, ¿cuál es el trámite, el procedimiento regular de terminar un juicio de este tipo? Es importante precisar que la justicia ecuatoriana es bastante lenta. En ese sentido, los procesos judiciales suelen tardar bastante tiempo. Un proceso judicial podría tardar fácil de 6 meses a 6 años, dependiendo de cada caso. Recordemos que uno de los nudos más críticos actualmente es el proceso de citación. Existen casos de personas que son citadas en 5 meses, en 3 meses, y hay casos de personas que en 2 o 3 años no logran citarlas. Entonces, en ese sentido, también esto depende mucho de algunos factores. Del juez que a uno le toca, lamentablemente hay que decirlo, hay jueces y jueces en nuestro sistema judicial. Segundo, de el seguimiento que dé el acreedor o el demandante, el actor del proceso judicial. Esto también incide en los tiempos. Y tercero, por supuesto, también en que la documentación y la información que ha sido presentada en el proceso judicial sea precisa, sea óptima y usted así pueda lograr que estos procesos judiciales avancen. Pero por regla general los procesos suelen ser lentos. Ahora bien, esa lentitud en los procesos judiciales también le permite a la persona deudora
poder llegar a un acuerdo. Es decir, poder empezar a ahorrar desde el momento que conoce que tiene una demanda para que al momento en que sea necesario negociar, cuando ya realmente el proceso entre en una fase de ejecución forzosa o una etapa peligrosa, poder llegar a un acuerdo con el acreedor. Por eso yo siempre invito a mis clientes y usuarios que me visitan en mi oficina que una vez que conocen de un proceso judicial iniciado en su contra, es importante que empiecen a ahorrar, que empiecen a generar las condiciones necesarias para más adelante poder llegar a un acuerdo, porque salvo aquellas deudas que por el tiempo pueden prescribir o aquellas deudas que nacen de un ilícito como falsificación de firmas o suplantación de identidad, por regla general el resto de deudas tarde o temprano se tienen que pagar. Lo importante es tener la voluntad de hacerlo y llegar a acuerdos que sean beneficiosos para ambas partes. César, ¿cómo debe darse una persona por notificada? Te dicen, te han impuesto un juicio justamente por la deuda, pero nunca te mandaron un correo, nunca te llegó una citación a tu casa, a tu trabajo, a donde tenían que ubicarte. ¿Cómo es ese procedimiento de citación cuando ya te inician una demanda justamente del cobro? Es importante precisar que la legislación ecuatoriana ha previsto varias formas de citación. La citación por boletas, la citación personal, la citación por boletas electrónicas, entre otros. Me atrevo a mencionar estas tres que son las más comunes. La citación en persona es cuando usted le entregan en persona, personalmente la boleta en sus manos y debe haber constancia fotográfica de esto. Segundo, la boleta personal, perdón, la boleta... la citación por boletas, en cambio, es cuando usted le dejan tres boletas, tres citaciones fijadas en la puerta de su lugar de residencia. Fijadas en su lugar de residencia. Es decir, que el citador tiene que constatar que efectivamente usted vive ahí. La citación tiene que quedar fijada en la puerta, no debajo de la puerta ni enrollada, fijada en la puerta. Y la tercera posibilidad es la citación vía correo electrónico. Es importante mencionar que esta citación ahora es posible, pero siempre y cuando el demandado haya autorizado en algún contrato de forma expresa poder ser citado vía correo electrónico. Si esta citación no es expresa, o esta autorización, perdón, no es expresa, esta citación podría ser invalidada o el juez ni siquiera autorizarla. Esa citación estamos hablando de la función judicial, César, no del banco o Correcto. del acreedor de la deuda, es decir, es de la función Qué judicial buen, que qué tiene que buen notificar. punto, Leonidas. Qué buen punto, Sí. porque mucha gente a veces se asusta porque le mandan notificación extrajudicial. El banco tal le cita a usted una demanda, una mediación. No, no, no. Tiene que ser citado a través de la gestión de un citador del Consejo de la Judicatura, es decir, de la función judicial. Esa citación tiene que hacerse en legal y debida forma, respetando cada una de las normas del procedimiento. Si esa citación no se hace conforme a derecho, usted puede solicitar la nulidad del proceso judicial, que va a significar retrotraer el proceso, retrocederlo hasta antes de la citación. Es decir que si no hay notificación judicial por parte de la judicatura, pues usted no está enjuiciado, usted no está demandado legalmente por el banco, la cooperativa o su acreedor. Es importante ese punto, es decir, que a partir de que usted está citado, recién corren los términos para contestar a la demanda y para que arranque oficialmente el proceso judicial. Eso sí, es importante aclarar dos cosas, que cuando una persona es citada y no comparece dentro del término, sobre todo en los procedimientos ejecutivos que solo le dan 15 días para contestar, le dictan sentencia y esa sentencia es inapelable. Por eso es importante comparecer de forma estratégica y oportuna a los procesos judiciales para evitar caer en indefensión. Y por otro lado, qué importante es también aclarar que una citación mal hecha afecta el derecho a la defensa de las personas y por lo tanto, si una citación, vamos a poner un caso específico, usted tiene un proceso judicial en el que lo han demandado a usted, a su garante y a su esposa, Claro. y solo lo han citado a usted, todavía no corren los términos. Los términos corren una vez que usted ya ha sido citado, que ha sido citada su cónyuge y ha sido citado el garante. Es decir, si hay tres demandados, los tres tienen que ser citados para poder activar el término legal para contestar la demanda. Si no han sido citados los tres, todavía el proceso judicial está en una suerte de limbo o suspensión. En 30 segundos, César, que se me acabó el tiempo. Es decir, si lo demandan a usted
y su esposa, por ser su esposa, también incluye, porque es una situación de un contrato civil, el matrimonio, es decir, también su esposa va por anexión inmediata por el hecho de estar casados, indistintamente su esposa no sea la deudora con el banco, sino usted simplemente se lo cita a los dos, igual tiene que citar a usted o a su esposa si es casado. La regla general es que todas las deudas adquiridas después del matrimonio son de ambos miembros de la sociedad conyugal, salvo excepciones. Uno, que la deuda haya sido adquirida antes del matrimonio. Dos, las deudas de tarjeta de crédito, porque son personalísimas, no incluyen al cónyuge. Y tres, salvo que usted haya hecho capitulaciones matrimoniales o lo que se conoce como división de bienes. En cualquiera de esos tres escenarios, la deuda no pertenece a la sociedad conyugal y es excluida. Solo pertenecería a uno de los dos cónyuges. Y como sé que se nos ha acabado el tiempo, pues aprovecho, Leonidas, para agradecerte por esta oportunidad y recordar pues que nos pueden seguir en las redes sociales de @defensadeudoresec y @abogadocesarcoronel, o me pueden escribir a mi teléfono WhatsApp 099-5123-961. Repito, 099-5123-961. Y agradecido pues por la oportunidad y qué gusto haber vuelto a I99, que siempre considero como mi casa. Así es, mi querido César, se nos acabó el tiempo, gracias. Habrá posibilidad de conversar a futuro, pues por lo pronto están ahí resueltas muchas de las dudas que tenía la gente, los deudores. Gracias y buenas noches, hasta la próxima. I99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.